Entonces, ¿cómo la estructura de un amplificador inversor? O sea, ahí es partiendo de un enunciado, profe, hacer uno Sí, hacer el diseño. Entonces, cuando nos piden el diseño, nosotros sabemos que esta es la estructura de ese amplificador. RF y R1. Esto es lo que nos están preguntando. Entonces, las incógnitas ahí son R1, ya nos la dan, ¿de cuánto es? De 5 kilovatios. Pero RF no lo conozco. Pero sí dan la ganancia. Pero entonces nos están dando la ganancia. Pero la ganancia nos están dando en 40 decibelios. Si venimos al amplificador, recuerden que este amplificador, voltaje de salida es igual a menos RF sobre R1 por el voltaje de entrada. Si de aquí hacemos ganancia, la ganancia es voltaje de salida sobre voltaje de entrada o resistencia F sobre R1, ¿cierto? Pero como yo relaciono esto con 40 decibelios, resulta entonces que hay una fórmula que nos habla que ABF, o sea, la ganancia, la magnitud de esto en decibelios, tiene que ser igual a 20 logaritmo de ABF. Basados en esta fórmula, ya sabemos cuánto valdría nuestra ganancia en decibelios. 40, ¿cierto? Si le entras acá, entonces ya tengo la ganancia en decibelios, que es 40. Debe ser igual a 20 logaritmo de ABF. ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces, si yo paso de este factor que está multiplicando, lo paso a dividir, ¿cuánto me da acá? 2. 2 logaritmo de A de F. Pero entonces, ¿cuál va a ser mi incógnita? A de F, ¿cierto? ¿Cómo calculamos esto? ¿Qué propiedad aplico para destruir el logaritmo? ¿Qué base tiene este logaritmo? ¿Qué base tiene esto? Cuando no se coloca. 10. 10. ¿Se acuerda que cuando no se coloca decimos que el logaritmo base 10? Entonces, lo que hacemos es que
así como hacíamos con el logaritmo natural de los exponentes, el antilogaritmo de esto sería la base, que es 10. Pues para que dé 2 tendría que ser logaritmo de 100. Ujú. O aplicamos antilogaritmo. Y esto nos da 100. Va a ser igual a BF. Ganancia, la vamos a llamar como también como ABF. Entonces, yo puedo decir que entonces 100, como no me están preguntando voltajes, sino la resistencia, yo digo entonces que esto es RF sobre R1, ¿cierto? Y ya me están dando R1. ¿Cuánto vale R1? 5 kiloohmios. 5 kilos. Entonces yo puedo decir que RF es igual a 100 veces R1. Yo ya sé que este valor va a ir multiplicando porque esto, las resistencias van a ser siempre positivas, ¿cierto? Si yo reemplazo entonces, ¿cuánto me da RF? 500 kiloohmios. Entonces, esta resistencia es de 500 kiloohmios y esta es de 5. No importa el voltaje, me están diciendo que solamente diseño una ganancia de 40 decibeles. Y ese sería el diseño. ¿Se entendió? En este caso, como nos dan valores de resistencia, suponemos RF o R1, cualquiera de las dos. Entonces aquí suponemos R1. Entonces digamos que R1, un valor, ¿qué valor le coloco? 8. Digamos que es 8 kiloohmios. Entonces digo entonces que mi RF es igual a ¿qué? 40 kiloohmios. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro esquema va a ser el siguiente. Sigue siendo inversor. R1 es este de 8K y RF sería 40K. Y por aquí, entonces, tenemos es una fuente alterna. ¿Por qué alterno? Porque me están diciendo que es un seno. Y esto vale P sub I. Entonces, ¿cuánto nos daría el voltaje a la salida de esto? Pues si reemplazamos menos RF sobre R1, que es lo mismo que tener menos 5 por el voltaje entrada por 0,1 seno de 2000 pite. ¿Cuánto nos da esto? Menos un medio de seno de 2000 pi t. Sí, más o menos 0,5.
seno 2007. Y esta sería nuestra respuesta. Y estas dos serían nuestras configuraciones. Profe, dentro del seno va pi y t también. Sí, claro. Nos dan este diseño. Que haga esta operación y que la resistencia más pequeña que tenga el circuito sea de 45 kilo. Entonces, ¿esto a qué se les pareció? ¿A qué amplificador? Sumador. A un sumador, ¿cierto? Pero entonces vamos a tener que describir. Ustedes saben que el sumador, el voltaje a la salida es igual a ¿qué? A menos RF, que multiplica a B sub 1, R1, más B sub 2, R2, más B sub 3, R3, ¿cierto? Este tiene tres términos nomás. Pero antes de eso, ¿qué nos toca hacer? Tratar de escribir esta ecuación en términos de esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces decimos que X es igual. Este factor es positivo o negativo. Negativo porque es inversor. No, pero aquí ¿cómo está este valor? Positivo, positivo. Positivo, ¿cierto? Entonces, si ustedes comparan las relaciones, las ganancias ustedes ya saben que es RF y R1, ¿cierto? Que sería la primera. La otra ganancia va a ser RF sobre R2 y la otra tiene que ser RF sobre R3. Si ustedes no quieren trabajar con este valor que está en decimales, ¿cómo lo volvemos para que nos quede en un término entero? Profe, multiplicamos el 4 por cada variable, ¿no? Sí. Entonces, voy a hacer algo acá. Este está positivo, ¿cierto? Entonces va a ser un menos, menos, menos por menos me da más, ¿cierto? Si hacemos lo que el compañero nos acaba de decir, entonces multiplicamos, nos quedaría 4A más 6B más 8C. Entonces, ¿a qué se va a parecer? R1, No, A va a ser mi B1, D va a ser mi B2 y C va a ser mi B3. Entonces, por comparación, yo ya sé que RF sobre R1, ¿cuánto me tiene que dar? RF por R1, si yo hago esto, RF R1, B1, ¿cierto? RF tiene que ser igual a 4. RF sobre R2, ¿a qué tiene que ser igual?
A 6, a 6. Y RF sobre R3 a 8. a 8. Entonces nos dicen que tenemos que escoger una resistencia mínima de ¿cuánto? 45.000 ohmios. Ajá. Entonces nosotros aquí decimos que vamos a buscar esa resistencia mínima. Entonces la podemos sacar de esta relación, de esta o de esta. De cualquiera de las tres. Entonces vamos a trabajar con R3. O sea, de esta de R1, de R2 y R3, ustedes pueden escoger cuál va a ser la menor resistencia que valga 45 kilo ohms. Voy a escoger R3 como la resistencia mínima de 45 kilo ohms. Si yo hago eso, tengo que ir entonces que RF sobre, ya no coloco R3, sino coloco 45K. Tiene que ser igual a ¿cuánto? A 8. A 8. ¿Cuánto me da RF? 360K. 360K. O sea que todas las resistencias, la resistencia RF va a ser de 360, la resistencia 3 es de 45. ¿Qué me queda averiguar? R1 y R2. Entonces digo que R1 va a ser igual a, si despejamos de esta ecuación, yo despejo R1. Quedaría RF sobre 4, ¿cierto? Pero RF ya lo conozco que vale 360 kilo ohms sobre 4. ¿Cuánto me da esto? 90. 90K. Y hago lo mismo para R2. Entonces digo que R2 es igual a RF sobre 6. Y aquí me quedaría entonces 360K sobre 6. Y esto me da 60K. Y he encontrado las resistencias de mi amplificador. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos la estructura de ese amplificador. Entonces va a ser esta resistencia y esta resistencia que se unen y vienen al amplificador. Aquí va a estar el negativo, aquí va a estar el positivo, perdón, la entrada inversora y la no inversora, y este va a ser el de tierra. Entonces aquí viene mi voltaje A, aquí viene mi voltaje. Profe, pero sería B. inversor también. Claro, lo que es un sumador inversor.
Esta sería mi RF. Entonces tengo que tener cuidado donde coloque la resistencia A, la B y la C. La resistencia A, ¿con quién va? El voltaje A, ¿con qué resistencia va? Con R1, ¿cierto? ¿Y R1 cuánto vale? 90. 90 acá. Voy con B. Pero B, ¿con qué resistencia es? Con la resistencia 2 de 60K. Y esta es la mínima que me estaban pidiendo, que es de 45K. Pero aquí el voltaje me va a salir positivo o negativo. Recuerden que es un sumador inversor. El voltaje sale positivo o sale negativo. Negativo. Negativo, ¿cierto? ¿Qué me toca hacer entonces? ¿Se acuerdan que aquí este menos corresponde resistencia? Estas tienen que ser iguales para que la ganancia me dé -1. Y aquí estaría el voltaje a la salida. Y hemos terminado el diseño.